¿Me confirman si me pueden oír correctamente? Sí, se le escucha, doctor. Correcto, muy agradecido, doctor. Bien, el día de hoy vamos a llevar un curso de apertura de farmacias y botica. Y uno de los puntos fundamentales que a la actualidad se da es que muchos de los establecimientos farmacéuticos deben cumplir unas condiciones mínimas para llevar a cabo la apertura, la aprobación y por ende los trámites correspondientes, ¿no? Ante la entidad que amerita. Bien, vamos a iniciar esta presentación. Va a haber un momento oportuno donde se va a desarrollar el tema de preguntas. Quien les habla es químico farmacéutico. He tenido, pues, ¿no?, la oportunidad de poder desempeñar funciones en el sector público, en diferentes entidades que en su momento, pues, ¿no?, he cumplido la función específica de poder participar en operativos, inspecciones, ante entidades, si bien es cierto, pues no privadas, clínicas o entidades públicas, hospitales propiamente del sector, del MINSA, ¿no? A ver, me dan un minutito, por favor, para poder llevar a cabo la presentación. ¿Se puede visualizar correctamente? No se ve la pantalla, doctor. No se ven las diapositivas. Sale una cosa oscura. Ya, un momentito, por favor. Ahora sí, doctor. ¿Sí? ¿Conforme? Bien. Vamos a iniciar este curso con algunos criterios básicos en lo que respecta al tema documentario, ¿no? Partiendo de una base legal. Nosotros, cuando vamos a llevar a cabo un trámite ante la entidad correspondiente, hay que tener claro que hay entidades en el sector público que tienen diferentes competencias. Cuando nosotros hablamos de la entidad o de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, lo que se conoce actualmente como DIGEMIT, tiene competencia para poder llevar a cabo las autorizaciones, las inspecciones respectivamente ante lo que se considera como los laboratorios y droguerías. En el caso de las boticas, farmacias, botiquines, entre otros establecimientos, va a tener una competencia a nivel de Lima Metropolitana por parte de la DIRIS, que se consideran como direcciones de redes integradas de salud. Ahora, a nivel de Lima Metropolitana, vamos a encontrar 4 DIRIS, y esto va a depender mucho la jurisdicción y los distritos a las cuales abarque. Tenemos, por ejemplo, la DIRIS Lima Sur, la DIRIS Lima Norte, la DIRIS Lima Centro y la DIRIS Lima Este. Entonces, esas 4 DIRIS manejan todas las inspecciones de los establecimientos antes mencionados a nivel de Lima Metropolitana. Pero cuando ya hablamos, por ejemplo, el interior del país, ¿no?, a nivel regional, hablamos de otra entidad que se consideran como las DIRESAS, las Direcciones Regionales de Salud. Entonces, partiendo desde ese principio, nosotros podemos tener la competencia y la idea clara que cuando yo voy a aperturar una botica, una farmacia, a la institución o a la entidad que yo voy a ir, va a depender primero si es a nivel de Lima Metropolitana, a nivel de DIRIS, o si es en el interior del país, a nivel de las DIRESAS. ¿Correcto? Bien. Entramos uno de los puntos, perdón, entramos a uno de los puntos importantes que es la base legal. Cuando nosotros hablamos de la base legal,
cabe mencionar que existe un tema normativo vigente, que es el Decreto Supremo número 014-2011, que entró en vigencia en el mes de enero de ese mismo año. Ahora, esta nueva normatividad entra en reemplazo de la 021, del Decreto Supremo 021, 2001 propiamente, SA. ¿Por qué les hago hincapié? Porque con este nuevo Decreto Supremo se rigen criterios que son muy distintos, en las cuales muchas boticas o muchas farmacias a la actualidad han tenido que adecuarse. Quizás muchos de ustedes farmacia por donde laboran, viven exactamente, y habrán visto de que muchos de los casos esta situación o estos establecimientos han estado manejando productos, por ejemplo, perecibles, alimentos, galletas, inclusive, pues, ¿no? Se manejaban gaseosas, dulces, caramelos. Entonces, esta antigua norma, el Decreto Supremo 021, era muy ambiguo, no había una, no era algo específico. Pero ya cuando sale el Decreto Supremo 014, específicamente en el año 2011, se habla ya de criterios puntuales, de que lo que se va a manejar en una botica, en una farmacia propiamente, va a ser el manejo de productos, en este caso de medicamentos, dispositivos médicos o material sanitario. Entonces, ya está prohibido que aquellos establecimientos manejen productos perecibles, manejen productos, si bien es cierto, pues no, caramelos, dulces o bebidas gasificadas. Entonces, esos productos ya han sido propiamente, pues no, restringidos. Luego hablamos del Decreto Supremo 023, que es el reglamento basado, pues, ¿no? Para el manejo de productos considerados productos controlados, ¿no? Aquí llamamos productos controlados, hablamos de dos tipos. Aquellos que van a manejarse bajo un control, bajo un, ante la entidad correspondiente, se va a tener que hacer la presentación del balance de forma trimestral. Pero también en este reglamento se hablan de aquellos productos, por ejemplo, en el tema de los psicotrópicos, 4B, que son aquellos medicamentos que no es necesario presentar un balance, pero sí se manejan internamente en el establecimiento. Eso lo vamos a ver a posterior. Bien, como habíamos mencionado, los establecimientos farmacéuticos, bajo la competencia ya de las DIRIS o a nivel de Lima Metropolitana o las DIRESAS en el interior del país, estamos hablando que van a existir las farmacias, boticas, servicio de farmacia, botiquines e inclusive el tema de los almacenes especializados, ¿no? Ahondando ya en el tema, vamos a hablar acerca de la diferencia entre una farmacia y una botica. La diferencia entre una y otra abarca propiamente de la facultad del dueño, ¿no? Y la competencia del director técnico. Para nosotros, farmacia, para partir de ese principio y tener las cosas claras, la propiedad o el dueño económico va a ser de un químico farmacéutico y la dirección técnica, el responsable o la persona que se identifica ante la entidad va a ser la misma persona. Ahí hablaríamos nosotros de un tema de farmacia. En cambio, en una botica, que es actualmente lo que existe en mayor complejidad, ¿no? Vamos a tener, el dueño puede ser un profesional de salud, puede ser un médico, puede ser un obstetra, un odontólogo, un enfermero, hasta incluso puede ser un mismo farmacéutico en una botica. Pero la diferencia es que el director técnico necesariamente, pues, ¿no? Si el dueño económico va a ser un médico, un odontólogo, un obstetra, un enfermero, va a tener que pedir los servicios de un químico farmacéutico para que sea su director técnico, ¿correcto? Ahora, en el caso de botica, puede darse de un profesional de salud, como también se puede dar de una persona que no tenga que ver con el tema de la competencia de la salud. Puede ser un ingeniero, puede ser un administrador que ve o ha visto que el tema de boticas son rentables, más aún en este tema de la pandemia por el tema de salud pública. Se ha visto la demanda de los medicamentos y han visto conveniente, pues, ¿no? Poner una botica. Entonces, yo como, como un administrador, como un ingeniero, qué sé yo, profesional que no tenga nada que ver con la salud, decido invertir mi dinero para llevar a cabo la apertura de una botica. Pero ojo, para que esa botica sea reconocida por la entidad,
necesariamente tiene que contratar los servicios de un químico farmacéutico. Entonces, he ahí la diferencia. Más va a predominar la presencia de boticas que en las farmacias. Entonces, si a mí me preguntan propiamente, ¿no? Como farmacéutico, ¿qué pondría o qué establecimiento pondría? Necesariamente pondría una farmacia, ¿no? Porque mi persona es químico farmacéutico, sería el dueño económico y propiamente yo mismo trabajaría. Pero eso ya tiene que ver con las facultades. Por ejemplo, he conocido muchos colegas que no necesariamente han escogido trabajar en un establecimiento farmacéutico, sino más bien dedicarse al tema hospitalario, dedicarse, por ejemplo, a trabajar en un laboratorio, a trabajar en una droguería, etcétera. Entonces, he ahí también la capacidad y la facultad y la vocación de servicio del profesional de salud, ¿correcto? Entonces, tenemos claro la idea entre lo que es una farmacia y una botica. Los servicios de farmacia, ¿qué son? Son más que todo las farmacias dentro de instituciones públicas, ya sean los hospitales. Se les conoce como servicio de farmacia, por ejemplo, farmacia de urgencia, farmacia de emergencia, que estos van a ser facultados e inspeccionados también por la entidad de la DIRIS a nivel de Lima o de las DIRESAS en el interior del país. Pero también los servicios de farmacia no solamente pueden ser en el sector público, en hospitales, sino también se puede dar en el sector privado. Si yo voy a una clínica, por ejemplo, hipotéticamente hablamos un caso, la Ricardo Palma, la Clínica Internacional, etcétera, estos a su vez, como clínica, están obligados a tener su servicio de farmacia, que puede ser, por ejemplo, bueno, igual, servicio de farmacia de pediatría, de emergencia, etcétera. Los botiquines son establecimientos mucho más pequeños que están relacionados a un listado de medicamentos mínimo o inferior. Y los almacenes especializados, específicamente, pues, ¿no? Son aquellos lugares donde se va a llevar a cabo el acondicionamiento de medicamentos para ser distribuidos a los, ya sea hospitales, a los centros de salud o a los puestos de salud. Continuamos. Para nosotros, la normatividad para el funcionamiento de establecimientos farmacéuticos nos da un solo criterio, que para nosotros, ya sea una farmacia o una botica, los requisitos vienen a ser los mismos. Pero también va a depender si yo voy a colocar una farmacia específicamente o una botica, ver qué tipo de empresa yo la voy a catalogar. Partiendo del principio de que una farmacia o botica, basado en el Decreto Supremo 014-2011 SA, en el mes de enero del mismo año, establece bien claro que son aquellos lugares donde se van a llevar a cabo la dispensación, es el acto profesional por el químico farmacéutico, y el expendio de productos. En este caso hablamos de expendio, la colaboración del personal técnico en farmacia. Ahora, cuando nosotros hablamos de productos, estamos hablando de tres tipos: de medicamentos, de dispositivos médicos o material sanitario. Esos son los tres tipos de productos que están facultados para llevar a cabo tanto en la dispensación o el expendio correspondiente. Ahora, ¿qué pasaría si yo comienzo a realizar la venta de productos perecibles, por ejemplo, galletas, dulces, gaseosas? Estos a su vez, en una inspección tras su apertura, en una inspección puede estar sujeto a un tema sancionativo. Y el tema sancionativo puede traer multas basadas en la UIT, propiamente, pues no actual, que normalmente está establecido en 4.400 soles, ¿no? Entonces, el porcentaje. Posteriormente estamos coordinando con el doctor Magallanes para llevar a cabo otros cursos enfocados en el tema sancionativo, que es un tema muy importante, que lo vamos a ver a posteriores. Bien, uno de los puntos fundamentales también es que cuando yo voy a llevar a cabo el posicionamiento de mi farmacia o mi botica, propiamente debo tener claro que según el Decreto Supremo 014-2011 sea en el artículo 40 nos dice bien claro que todo establecimiento está prohibido de ser ubicado o ser posicionado ya sea en un mercado, en una feria, ya sea pues no en un grifo, o que tenga, por ejemplo, comunicación entre el establecimiento y la vivienda. Entonces, todos esos aspectos son aspectos negativos. Ahora, esto en relación a la 014. Con la 021
que era hasta el año, hasta diciembre del 2010 estaba vigente, permitía inclusive que aquellas boticas o farmacias se posicionen en los grifos. Es por ello que en algunos casos, no sé si recordarán esta empresa que fue absorbida ya por Incafarma, que se conocía con el nombre de FASA. FASA se catalogaba mucho en posicionar sus locales en los grifos. Pero ya cuando entra en vigencia el Decreto Supremo 014, específicamente, ya esos establecimientos se vieron obligados a cerrar, porque la norma no lo contemplaba. Ahora, para nosotros, tener claro de que los trámites y permisos y licencias van a depender mucho del tipo de empresa que yo voy a catalogar. Por ejemplo, a ver, cuando nosotros hablamos de empresas, existen dos tipos, las empresas de tipo natural y las empresas de tipo jurídico. Cuando hablamos de una empresa de tipo natural, cuando sencillamente yo voy a la SUNAT con mi DNI, con un recibo de un servicio básico y tramito mi ficha RUC y por ende va a anteponerse el número 10, el número del DNI y una numeración correspondiente, bueno, a lo que te dé la SUNAT. Ese es cuando es una empresa de tipo natural. Pero ya cuando hablamos de una empresa de tipo jurídico, el trámite se suma un peldaño más. ¿Cuál vendría a ser? Que antes de ir a la SUNAT a tramitar mi ficha RUC, tendría que ir donde un notario para que me elabore una minuta y yo haga mención qué tipo de empresa voy a establecer. Si es una empresa sociedad anónima cerrada, EIRL, SRL, entre otras. Entonces, el notario me va a elaborar la minuta, presento de forma bueno, documentaria en la SUNAR, en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, establezco mi empresa y luego recién ahí voy a la SUNAT a tramitar mi ficha RUC. Ahora, la numeración va a empezar con 20. La numeración en una empresa de tipo natural empieza con 10. Ahora, acá también hay que tomar en cuenta los temas tributarios, los impuestos. Entonces, la ventaja que uno tiene al colocar una empresa natural es que los impuestos van a ser menores. En una empresa jurídica, los impuestos van a ser más elevados. Pero eso va a depender también los montos que se establezca de venta o de compra. Bien, en segundo punto, una vez ya tramitado la ficha RUC, ojo, que es una ficha donde debe catalogarse toda la información del establecimiento. ¿A qué me refiero? Uno de los puntos fundamentales es que la información debe ser clara y precisa. ¿En qué aspecto? De que la información tiene que catalogarse si va a ser botica, ¿no? Si va a ser farmacia, quién es el propietario. El término propietario se maneja cuando es una empresa natural. El término representante legal se aplica cuando es una empresa de tipo jurídico. Entonces, para ello es importante establecer y tener claro qué tipo de empresa yo voy a llevar a cabo. Una vez que yo ya haya definido mi empresa natural, empieza con 10, jurídico empieza con 20, recién ahí yo voy a ir a realizar el trámite en la DIRIS correspondiente acorde a mi jurisdicción. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de un distrito de Surco, ¿ya? Surco está relacionado, bueno, al Cono Sur. Surco, Barranco, San Juan de Miraflores, Plurín, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos distritos están asociados a esta jurisdicción, a la DIRIS Lima Sur, hablando de Lima Metropolitana. Pero si yo quiero o tengo mi local, por ejemplo, en Comas, por ende, tendría que hacer el trámite en la DIRIS Lima Norte. Si yo tengo mi local en San Juan del Urigancho, tendría que hacerlo en la jurisdicción Lima Centro. Si yo tengo, por ejemplo, mi local en el Agustino, tendría que hacer propiamente, pues no en la DIRIS Lima Este. Entonces, ustedes cuando van a realizar un trámite, lo primero que tienen que hacer es ver dónde está posicionado su local y ver a qué jurisdicción propiamente le pertenece. Ahora, el punto, la presentación del día de hoy es el trámite en DIRIS. Todos los requisitos mínimos, las condiciones que amerita, y esto va a ser uno de los puntos primordiales. Porque muchas personas piensan que el presentar el expediente, ojo, que está sujeto a una tasa de salud, a un pago, ya me están dando la autorización automática, y no es así. El iniciar un trámite en la jurisdicción
está sujeto a la presentación del expediente en un 50%. Tras la aprobación, recién pasaría a un área que se considera de programación y de inspección, donde los farmacéuticos, inspectores, van a ir al local in situ y van a validar si la información que usted ha declarado en el formato, en la documentación o en el expediente es acorde o no. Entonces, son 50-50. 50% del expediente que yo presento y 50% de la inspección que tiene que salir, pues no, aprobatoria. Recién ahí, cuando ya la entidad me entregue una resolución y un certificado, que lo vamos a ver a posteriores, de autorizado, recién ahí yo iría a la municipalidad de mi distrito para tramitar la licencia, en este caso de funcionamiento, defensa civil, y la licencia también de publicidad. Ahora, para nosotros es importante tomar en cuenta que estos 3 trámites que le estoy presentando es para una empresa de tipo natural. Si catalogamos una empresa de tipo jurídico, le sumaríamos un trámite antepuesto al trámite de la SUNAT, que vendría a ser el trámite en la SUNAR, ¿no? Si es jurídico. Entonces sería, si es jurídico, yo estoy establecido que lo voy a colocar como sociedad anónima cerrada, IRL, entre otros. Entonces me voy primero a la SUNAR, luego iría a la SUNAT, la DIRIS acorde a la jurisdicción o al distrito con la cual me pertenece, y la municipalidad, por ende, pues, ¿no? Para llevar a cabo los trámites correspondientes. Bien. Uno de los puntos importantes que se toma en cuenta, como les había mencionado en la ficha RUT, es que esta ficha RUT, cuando podemos ver en la presentación, empieza con un número 10. Automáticamente ya me da la idea clara de que el establecimiento es una empresa de tipo natural, y esto me trae como consecuencia que el nombre comercial tiene que establecerse, pues, ¿no? Ya sea como farmacia o como botica, ¿correcto? Entonces, como natural, puedo colocar o como farmacia o como botica. Ahora, en esta ficha RUT, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar los datos de la persona, ¿no? Que vendría a ser considerado como nombre o razón social, ¿no? Si hablamos de una persona natural, va a ir al mismo nombre de forma directa. Pero si es una empresa jurídica, entonces la ficha RUT aquí ya se iría, ya no 10 anteponiendo, sino sería 20. Y aquí donde dice el nombre Lozano Díaz Luz, ya iría la razón social, que sería distinto. Por ejemplo, pues, ¿no? Empresa, eh, por decir, Edgar Perú Sociedad Anónima, ¿no? Y esto me traería como consecuencia la razón social. Y la razón social es distinto del nombre comercial. Por ejemplo, si yo le estoy hablando de Edgar Perú S.A., estoy hablando de la razón social de lo que era antes Inca Pharma. Entonces, una cosa es la razón social en una empresa jurídica que va a empezar con 20, y otra cosa sería el nombre comercial Botica Inca Pharma, ¿correcto? En este caso estamos hablando de una ficha RUT que empieza con 10, es una empresa de tipo natural, y en los casos de empresas naturales va a ir de frente el nombre del propietario o la propietaria propiamente, ¿no? Para luego colocar el nombre del establecimiento. Ahora, ¿qué más debo yo validar en una ficha RUT? Debo validar la dirección. Por eso es muy importante que cuando van a ir a la SUNAT a tramitar la ficha RUT, es importante que los documentos que van a presentar tienen que ser con un recibo de un servicio básico que coincida con la dirección, ¿no? Que esté establecido en la municipalidad. Ha habido casos, por ejemplo, mi persona, cuando he llegado al local, veo que el local tiene otro nombre, otra dirección, ¿ya? Pero en el recibo que han presentado, o la ficha RUT que han presentado en la SUNAT, han tramitado con una información errada. Y desde ahí, ojo, desde ahí es un punto para poder denegar el expediente, ¿correcto? Entonces, es muy importante que la ficha RUT tramiten con un documento donde valide de un servicio básico, donde valide y coincida con la información del predio o del local propiamente, pues, ¿no? Donde se va a trabajar. También tiene que ir toda la información correspondiente al tema de referencia. Por ejemplo, las referencias son opcionales, por decir, ¿no?
Si mi establecimiento está cerca a un colegio o está frente a un colegio, como referencia se puede colocar frente al colegio tal para que el inspector se pueda guiar. Ahora, la referencia puede ser opcional, se puede colocar o se puede omitir, sin problema alguno. Bien, los trámites, como les había mencionado, la tasa de salud actual se mantiene en el trámite de una autorización sanitaria de funcionamiento, es 183.60. Entonces, esto varía acorde a la tasa de salud, a la UIT que se establece año a año. Entonces, la tasa de salud o el trámite que yo voy a pagar al Banco de la Nación, necesariamente, pues no puede ser modificable, no va a ser el mismo monto en el 2019, en el 2020, 2021. Entonces, ha sufrido variaciones. Otro de los puntos importantes es que dentro del expediente que yo voy a presentar, existen diferentes formatos. Por ello, cuando ustedes ingresan a la página web y colocan el trámite en autorización sanitaria de funcionamiento, automáticamente le van a descargar este formato que se considera como el formato A. Y en el formato A va a haber dos opciones. Una opción de autorización sanitaria de funcionamiento y una autorización sanitaria de traslado. Si en el caso que estamos realizando una autorización sanitaria de funcionamiento, tendrían que marcar con una X, ¿no? Luego va a haber la opción de botica, farmacia, servicio de farmacia. Entonces ahí tendrían que ver también qué tipo de establecimiento va a ser, si va a ser una botica o una farmacia correspondiente, ¿no? Acá hay algo muy importante. Cuando nosotros hablamos del nombre comercial, si es una persona natural, propiamente iría el nombre del establecimiento, ¿correcto? En el caso de una empresa natural, la razón social no iría, se deja en blanco. Pero sí cambiaría si es una persona jurídica. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Incafarma que le estaba haciendo mención, el nombre comercial Botica Incafarma, razón social Edgar Perú S.A. ¿No? Bueno, es una razón social antigua que ellos manejaban, ahora manejan otra. Se coloca la dirección del establecimiento, ¿no? Avenidas, jirones, interiores, manzanas, y también se va a colocar, por ejemplo, la información, el horario de atención al público. Acá hay algo muy importante. Ha habido locales o establecimientos que han presentado autorización sanitaria con un horario de corrido. Cuando hablo de un horario de corrido, de lunes a domingo de 7 a 23 horas, ¿no? De 7 a 11. Y estos casos, la ley no te impide. Pero también hay que ser consciente de que nadie puede trabajar de corrido, incluyendo, pues, no al farmacéutico. Entonces, lo más recomendable es que haya un día de descanso, lunes a sábado, ¿no? O si van a trabajar lunes a domingo, sábado no trabajan, por decir. Siempre mantener ese criterio. Ahora, para nosotros es importante que el horario que se va a establecer también tiene que estar en un caso real. Ha habido establecimientos que han presentado una autorización sanitaria o un horario, por ejemplo, desde las 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana, por decir. Entonces, esos horarios, ojo, esos horarios se observan. ¿Y por qué motivo se observan? Porque hay casos donde el establecimiento es algo poco común, por no llamarlo raro, de que se lleve a cabo una autorización. Entonces, lo normal es un horario de atención de 7 de la mañana a 11 de la noche, de 7 a 10, de 7 a 7, dependiendo, ¿no? Pero tengan en cuenta que cuando yo voy a llenar este campo del horario del establecimiento, debe coincidir, ojo, debe coincidir con el horario del director técnico. ¿Qué pasaría si yo coloco el horario de lunes a domingo de 7 a 23 horas? ¿Ya? En la parte del establecimiento, y en la otra parte, donde corresponde el horario del farmacéutico, solamente ponen de lunes a domingo de 7 a 1 o a 13 horas, de 7 a 1 p.m. Entonces, es algo contradictorio, debería ir de la misma mano. Pero también puede haber este otro caso, de que el horario del establecimiento sea de 7 a 23 horas y el director técnico puede asumir la dirección técnica de 7 a 1 y automáticamente tendrían que contratar a otro químico farmacéutico que va a tomar el nombre de químico farmacéutico asistente. Y este asistente entraría de 1 de la tarde hasta, o de 13 horas hasta las 23 horas, ¿no? Pero hay que tener algo muy claro.
si van a aperturar su local, a mayor cantidad de químicos, porque pueden establecer un director técnico, pueden establecer un químico asistente, 2 químicos asistentes, 3 químicos asistentes. Pero tengan en cuenta, para cubrir el horario, pero tengan en cuenta de que esto va a generar también mayor gasto para el establecimiento. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que sea un horario razonable dentro de un margen, ¿no? Y cuando yo hablo de un horario razonable, puede ser tranquilamente 8 de la mañana hasta las 21 horas, ¿no? O hasta las 22 horas, hasta las 10, dependiendo. Entonces, en horarios razonables. Si por A o B el establecimiento llega a conversar con un farmacéutico y el farmacéutico se sincera y le dice, ¿sabe qué? No voy a poder tener todo el horario con su establecimiento. Yo solamente puedo hasta las 3 de la tarde. Entonces, no habría o habría algún problema si yo presento mi autorización de 8 de la mañana hasta las 15 horas, no habría ningún problema porque estaría cumpliendo un horario tanto del establecimiento que coincide con el horario del director técnico. Bien, otro de los puntos fundamentales que les había mencionado era que la información, el horario, los datos del director técnico deben de coincidir, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que el coincidir la información sea un punto relevante para que el expediente no sea denegado. Porque llegan los casos en los cuales el evaluador de la entidad lo primero que va a hacer es comunicarse con el propietario o representante legal y le va a decir su expediente está mal llenado. Le sugiero que lo corrija y propiamente, pues, ¿no? En estos casos, vea conveniente llevar a cabo que tanto el horario del establecimiento sea un horario similar al horario del director técnico, o viceversa. Si el propietario o representante legal menciona que no se puede modificar, entonces el evaluador lo primero que hará es emitir un documento, un oficio, y usted ese oficio lo va a tener que dar respuesta. Si no le da respuesta en un tiempo determinado, automáticamente desde ahí se deniega el expediente. Por eso es muy importante que antes de llevar a cabo la presentación del expediente, lleguen a un acuerdo mutuo, porque este documento que se presenta y donde se llena toda la información es un documento que lleva un encabezado que se llama declaración jurada. Entonces, y propiamente se va a validar con los sellos respectivos al final, ¿no? Como podemos ver, el sello del farmacéutico, el sello de un químico asistente, el sello del propietario y el sello del establecimiento. Entonces, ojo, este formato A lleva por nombre de declaración jurada y como tal es una información que si ustedes no le dan el valor agregado, no le dan la sinceridad correspondiente, la autoridad competente tiene la facultad de poderlo denegar. Y cuando se deniega un expediente, automáticamente tendrían que presentar otro expediente nuevo y hacer otro pago en el Banco de la Nación con el mismo porcentaje de la tasa de salud, ¿no? Que se establece 183.60. Hay que tener en cuenta que a ese formato se va a ir anexando documentos, ¿ya? Ahora, la última información que ha emitido, pues, ¿no? La DIRIS a nivel de Lima Metropolitana acerca de los requisitos para la autorización sanitaria de funcionamiento, solo exige lo que es el formato de declaración jurada o el formato A, exige lo que es el croquis de distribución interna en A3 y asimismo exige la ficha RUC y el pago correspondiente. Quiere decir que solamente piden 4 documentos. Pero yo siempre sugiero, y esto lo dejo a criterio de los presentes, de los participantes, sugiero que cuando se le da la información más completa, se le genera una celeridad al expediente. ¿Qué quiere decir? Que según la ley establece que la habilidad profesional ya no es un documento o un requisito indispensable para presentar por el profesional de salud. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el evaluador? Ingresa a la página web y verifica si ese químico farmacéutico está al día en sus cuotas. Si está al día en sus cuotas, significa que está habilitado.
y ya no hay necesidad de poder adjuntar esta habilidad profesional. Pero si usted como propietario y usted como farmacéutico desea generar una celeridad al expediente para que no se dilate más tiempo en revisarlo, qué sé yo, se le puede anexar sin problema alguno. Entonces, ahí aplica ese dicho, preferible que sobre a que falte, ¿no? Ahora, esta habilidad profesional es un documento que va a tener una validez específicamente por 3 meses o 90 días. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y el certificado de habilidad lo puedo presentar cuando mi farmacéutico no está al día en sus pagos? Propiamente, pues no. Siempre el evaluador lo primero que va a hacer, revisar la habilidad profesional y lo va a contrastar con la página web del Colegio Químico Farmacéutico. Entonces, ahí tiene que haber un cruce de información. Si por A o B el farmacéutico no está habilitado, lo primero que van a hacer es igual, oficiarlo hasta que pueda subsanar esa observación, ¿no? Otro de los puntos importantes es el plano de ubicación, documento que a la actualidad tampoco piden, pero vuelvo a hacer mención, el plano de ubicación, como tal lo dice, es para que los inspectores se ubiquen en tiempo y espacio una vez que el expediente llega pasado a la otra oficina, que es la oficina de inspección. Entonces, si bien es cierto, la ley establece algunas modificatorias para poder agilizar los trámites, ¿no? Para el usuario, pero también hay que tener en cuenta que si esos requisitos no son detallados, no son completos, puede generar un poco de dilatación. Y a veces hay que tener en cuenta que cuando yo coloco mi establecimiento, muchos de los casos no es un local propio, sino también es un local alquilado, donde hay veces o en ocasiones se dan, por ejemplo, pues no garantías o se da pues no un pago adicional con meses anteriores, ¿no? Hay que tener mucho tino y no estaría mal, ojo, vuelvo a repetir, no estaría mal que adjunten el plano de ubicación. Ahora, el plano de ubicación se presenta en algún formato, plano simple, en una hoja A4, puede ser a color o puede ser en blanco y negro, no hay ningún problema. Pero sí, específicamente teniendo en claro de que la información tiene que ser precisa para que los inspectores, al momento de ir a validar el local, puedan ubicarse rápidamente. Y acá nosotros hablamos, por ejemplo, del creo que distribución interna del local. Entonces, para nosotros es importante tomar en cuenta de que existen 5 áreas importantes dentro de este croquis. El área de distribución, el área de dispensación y o expendio es considerado, pues, ¿no? El área de donde se va a llevar a cabo la atención al público, al paciente. Luego tenemos un área que se considera el área de recepción, que no necesariamente tiene que estar en la parte del área de dispensación o cercano al área de dispensación. Puede estar en una parte interna, ¿no? Y muchas personas se preguntan, ¿pero el área de recepción no es el lugar por donde ingresa el producto? No. El área de recepción es el lugar donde yo voy a tener un medio donde pueda colocar mis productos, ya sea una parihuela, una mesa, y yo haga la trazabilidad. Sabe muy bien que todo producto que yo voy a abastecer de una droguería o un laboratorio, necesariamente, pues, ¿no? Van a ser productos que me van a entregar con una factura, ¿no? ¿Por qué no es recomendable comprar productos con boleta? Porque en la boleta la información es muy ambigua. Solamente sale el nombre del producto, sale el precio unitario y el precio total por los productos que estás comprando. En cambio, en una factura, ahí la cosa ya es mucho más compleja. Sale el nombre del producto, sale la forma farmacéutica, sale la presentación, sale el número de lote, el registro sanitario, inclusive también, pues, ¿no? El precio correspondiente y el laboratorio. Entonces, toda esa información a ustedes les va a servir mucho hacer la trazabilidad. Si está bien lo que yo he solicitado, entonces no había ningún problema, ¿no? Pero si hay una observación, una hipótesis, por ejemplo, ustedes pueden solicitar, una vez que su establecimiento ya está autorizado, pueden solicitar Avebroncol de 2.400, ¿no? Pero les viene Avebroncol de 1.200. Entonces, le vino el producto Avebroncol, pero no en la concentración que ustedes pidieron. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Devolver a la droguería o al laboratorio el producto
para que le pueda, pues, ¿no? Generar el pedido de forma correcta. Entonces, el área de recepción no necesariamente va a ser un área que puede estar de forma externa, puede estar internamente, pero teniendo todas las condiciones apropiadas para llevar a cabo la validación del producto. También nosotros hablamos del área de almacenamiento, que vendría a ser, bueno, el área donde vamos a acondicionar los productos a gran volumen, ¿ya? Pero ojo, cuando yo hablo de a gran volumen, no estoy hablando, pues, no, de apilar cajas y cajas, porque tengan en cuenta que en un establecimiento, ya sea una botica o una farmacia, se van a vender productos por fracciones o por caja entera, no por cajas. Entonces, hay que tener mucho criterio al poder llevar a cabo las condiciones del almacenamiento, porque a mayor cantidad de productos, una vez autorizado, esto me puede generar que la temperatura se salga de los márgenes normales. Entonces, estamos hablando del área de dispensación expendio, estamos hablando del área de recepción, estamos hablando del área de almacenamiento. Luego pasamos al área administrativa, ¿no? Entonces, para nosotros en el área administrativa, ¿qué vamos a tener? El lugar donde vamos a colocar nuestras facturas, donde vamos a colocar nuestra documentación del local propiamente, e incluso el lugar donde nosotros podemos hacer toda la parte de gestión, el manejo del libro de ocurrencia para el químico farmacéutico, el tema de los pedidos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho criterio que el área administrativa es un área, como su mismo nombre lo dice, para administrar, para gestión. Inclusive, antiguamente también se llamaba área de gestión administrativa. Entonces, cualquiera de los dos términos puede ser aplicado. Y también hablamos de la última área, que es el área de baja rechazados, que necesariamente, pues, no puede ser un área, un anaquel o la mitad de un anaquel, donde necesariamente, pues, no tiene que tener las condiciones apropiadas. Ahora, ¿qué se coloca en el área de bajo rechazados? Se colocan los productos que están, por ejemplo, vencidos o que están propiamente listos para un canje. Si están vencidos, deben estar registrados en el libro de ocurrencia. Si están propiamente sujetos a un tema de canje, tienen que estar rotulados por fuera para canje, para que cuando llegue la autoridad competente pueda validar que ustedes están trabajando de la forma correcta. Entonces, estamos hablando de 5 áreas: área de dispensación expendio, área de recepción, área de almacenamiento, área administrativa, área de baja de rechazados, y también hablaríamos de los servicios higiénicos, que no son considerados como áreas, sino son considerados como zona de servicio higiénico, que también debe tener una determinada delimitación, ¿no? Un metraje. Los metrajes que se establecen en metros cuadrados, ¿no? Largo por ancho. Y eso tiene que estar identificado con una cinta métrica, ¿no? Cuando yo armo mi expediente, ojo, yo tengo que tener las cosas bien claras, que va a haber documentos, como he mencionado hace un instante, que son básicos: el formato A o la declaración jurada, el croquis de distribución interna en formato A3, la ficha RUT y lo que es incluso el comprobante o el voucher de pago, ¿ya? Esos son los 4 documentos obligatorios. Pero a esto ustedes le pueden adicionar la habilidad profesional, le pueden adicionar inclusive el plano de ubicación, para poder generar una mayor celeridad al expediente. Ahora, una vez que ese expediente llega a la oficina o a la DIRIS correspondiente, de donde corresponde la jurisdicción, y ingresa a diferentes áreas, ingresa un tema de la actividad, de la evaluación, ven los requisitos, las condiciones, contrastan. Ahora, cuando nosotros hablamos de contrastar, por ejemplo, ¿no? A mí me pueden alquilar un local en una determinada zona, en una determinada avenida, pero el dueño del predio me dice: señor, ahí nunca hubo ni un negocio ni una botica. Yo, cuando presento el expediente, van a validar la información y ellos ven si ha habido un establecimiento o un negocio, ¿ya? Si ese establecimiento, botica o farmacia ha habido anteriormente, o un restaurante o una peluquería, y ese negocio o ese local se considera está activo, su botica no va a poder llevar a cabo el trámite correspondiente hasta que ese negocio se le dé de baja en la municipalidad. Por eso es importante que antes de presentar el expediente, inclusive antes de llevar a cabo el alquiler del contrato, asegúrense de que ese local propiamente, pues, no tiene ningún tipo de antecedente o no hay ningún negocio activo, por más que no se visualice
en físico. Se evalúa el expediente y una vez que haya una evaluación del expediente pasa a un tema de programación. Y una vez que pasa un tema de programación, propiamente la autoridad competente se comunica, ya sea con el propietario o el representante legal, y le va a informar, le va a decir, señor, un día antes normalmente, el día de mañana nos estamos acercando, apersonando al local para poder llevar a cabo la inspección. O sea, hasta ahí yo debo entender que el 50% de la evaluación de mi expediente ha procedido sin problema alguno. Pero eso no significa que mi local ya está autorizado. Por ende, se comunican, ya sea con el propietario, el representante legal, o con el director técnico, y le dicen, doctor, el día de mañana estamos haciendo la inspección en promedio entre las 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí viene el otro 50%, donde se tiene que validar todo lo concerniente al local. Bien, ¿cómo se realiza una inspección? Sabemos muy bien que los inspectores no pueden llegar de una forma, pues, ¿no? De una vestimenta inadecuada, ¿no? Si bien es cierto, hay protocolos por el tema del COVID que se tienen que regir, su mascarilla, pues, ¿no? Su protector facial, inclusive algunos van con su indumentaria, ¿no? Pero lo básico que tienen que llevar a cabo es la presentación de su photochep, ¿ya? La identificación con una carta de presentación y su DNI. Cuando ustedes puedan validar esta información, denle las facilidades. Ahora, para llevar a cabo una inspección de autorización sanitaria de funcionamiento, siempre va a ser en pareja. Van a ir dos personas. Es anormal que vaya uno solo. Entonces, para que no ustedes se sorprendan. Ahora, hagamos la hipótesis de que su local ya está aperturado. ¿Puede venir la autoridad competente una sola a realizar una inspección? Sí, eso lo podemos ver más adelante en otros cursos que vamos a llevar a cabo, pero le voy dando una antesala. ¿Se puede se puede dar una visita por un inspector por una sola persona? Sí. Por ejemplo, para un tema de pesquisa publicitaria, se puede dar para una pesquisa de productos farmacéuticos, ahí puede ser una sola persona y le tienen que dar las facilidades acorde a qué tipo de inspección van a llevar. Ahora, ¿pueden venir tres personas? Sí, sin problema alguno. Y estos casos se da cuando son operativos en conjunto. Por ejemplo, con la fiscalía, puede venir, por ejemplo, la Policía por Prevención contra el Delito, puede venir Serenazgo, puede venir el Ministerio Público propiamente, eh, hasta la policía puede participar. Pero algo quiero que tomen en claro, algo muy importante. Los únicos facultados que pueden ingresar al interior de su establecimiento cuando ya esté autorizado son eh, los químicos farmacéuticos debidamente identificados, photochet, carta y DNI, y el fiscal. Son los únicos. Que el policía con un tema de prepotencia quiere ingresar y generar un tema, pues, ¿no? De disturbio o qué sé yo, pues, ¿no? Trabajar con la sensibilidad o con la ingenuidad del personal, se puede dar, pero eso ya la decisión la tiene el dueño del establecimiento, ¿no? O el farmacéutico que en el momento que se encuentre, pues, ¿no? Durante la inspección. Ahora, para nosotros es importante que estos documentos, ojo, lo tengan que contrastar. Los tres documentos o tienen que tener la misma información, ¿ya? ¿Qué se verifica en una inspección de autorización sanitaria de funcionamiento? La infraestructura y la documentación. Recuerden que lo que han presentado en el expediente lleva un documento, un formato A, que es declaración jurada. ¿Y la declaración jurada qué es? Es un documento validero donde ustedes dan fe de que toda la información declarada es legítima y verídica. Entonces, esa información se valida en una inspección de autorización sanitaria de funcionamiento. Ahora, empezamos. Como les había mencionado en el artículo 37 del Decreto Supremo 014-2011 SA, nos dice bien claro las 5 áreas, ¿no? Dispensación, expendio, recepción administrativa, almacenamiento, baja rechazados y la zona de servicios higiénicos. Cuando yo voy a colocar mi establecimiento, debo tener bien claro de que todo lo que yo he declarado en el croquis, en el expediente, que los inspectores lo tienen que validar. Y cuando yo hablo de validar, es que lo tienen que verificar en el momento de la inspección.
Si, por ejemplo, viene el inspector con su croquis y ve que el área de recepción no está al costado del área de dispensación, sino está colindando con el área administrativa, entonces desde ahí es un punto para generar la denegación del expediente. Porque una cosa es lo que ustedes presentan y otra cosa es lo que el inspector valida, ¿correcto? Otro de los puntos importantes es que todas las áreas deben tener su identificación, por cada área o por cada lugar, de forma, pues, ¿no? Con su rótulo correspondiente. Ahora, el rótulo, muchos administrados me han preguntado, me dicen, doctor, ¿qué puedo hacer? Porque me excede el gasto que estoy realizando a hacer unas plaquitas. Puede ser una hoja impresa, no hay ningún problema. Una hoja impresa con su mica, por un tema, pues no, para que no se deteriore, sin problema alguno. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando yo voy a pasar una autorización sanitaria de funcionamiento, el local tiene que estar completamente vacío de productos. ¿Por qué les hago mención? Porque se ha dado caso que cuando he llevado a cabo una inspección de este tipo, he encontrado productos, ¿no? O se ha dado, por ejemplo, situaciones donde la puerta está cerrada y comienzan a tocar. Tocan y dicen, buenas, ¿hay atención o no? Entonces, cuando se da esos casos, y a veces yo le pregunto al propietario, ¿no? ¿Han estado atendiendo sin autorización? Y me dicen, no, tajantemente. Y a veces de la vergüenza, algunos son mucho más honestos y me dicen, sí, todo lo que pasa es que como todavía nosotros hemos presentado el expediente y demoraba un poco, hemos visto conveniente atenderlo. Entonces, acá ya viene un poco la preocupación. Si este local no está autorizado y no tiene la aprobación por parte de la DIRIS, ¿cómo compró sus productos? ¿No? ¿O de qué lugar lo ha comprado? Porque hoy, si bien es cierto, las droguerías y laboratorios, el requisito indispensable para que te vendan es que le envíes o muestres la resolución donde te autoriza el órgano competente, que tu local pues no cumple las condiciones mínimas, los requisitos. Recién ahí te venden. Pero si el establecimiento ha estado vendiendo productos, entonces ahí entra la suspicacia, ¿no? ¿De dónde se ha estado abasteciendo? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si bien es cierto, los medicamentos o los productos farmacéuticos en general son sustancias que si son adulteradas, si son borradas, muestras médicas o productos vencidos, pueden generar efectos nocivos en la población o quien lo consuma. Entonces, esto puede traer a consecuencia, pues, ¿no? Un proceso legal o un proceso penal a posterior, ¿correcto? Bien, seguimos. Si bien es cierto, acá podemos ver que todo el establecimiento debe tener una correcta iluminación, las paredes deben ser lisas, debe tener una cinta donde se delimite correctamente el local, ¿no? Las paredes, el techo y el piso deben ser, bueno, lisos. Vamos a ver algunas imágenes para que ustedes puedan tener en cuenta. Ha habido casos, por ejemplo, cuando nosotros hemos inspeccionado el local en general, nos damos con la sorpresa de que los servicios higiénicos no están debidamente delimitados. Hay veces, quizás por falta de experiencia del director técnico o por falta, pues, ¿no? de ser minucioso por parte del propietario, se logra presentar estos casos. Entonces, cuando el servicio higiénico hablamos de que todas las áreas deben estar debidamente identificadas y delimitadas, entonces esta puerta y esta pared debió haber llegado hasta el techo, ¿ya? Para generar un tema de limitación. Ahora, ¿cuál es la idea? Es que la humedad no altere la estabilidad de los productos en el área de almacenamiento. Otro de los puntos importantes es que las paredes deben ser lisas y fáciles de limpiar. Entonces, no se acepta paredes con desprendimiento de pintura, con poros, o incluso, pues, ¿no? Ya sea por la misma humedad que está generando, pues, ¿no? Grandes perfectos. Acá podemos ver, por ejemplo, disculpen, una pared que se considera como una pared caravista, ¿no? Que si bien es cierto, pues son ladrillos, para una fachada estaría bien, pero para el interior de un establecimiento no aplica. ¿Por qué motivo? Porque en estas paredes caravista
en las hendiduras se puede prevalecer, almacenar polvo, telas de araña, y esto puede ser, pues, ¿no? Antigénico para un establecimiento que va a vender productos de esta magnitud, ¿no? Medicamentos, dispositivos o material sanitario. Otro de los criterios también que se aplica, como les había mencionado, que las paredes no pueden ser porosas, porque estas características se presentan más que todo cuando hay un tema de humedad. O, por ejemplo, que haya desprendimiento de pintura, que es otra de las características importantes. Entonces, para nosotros hay que tener claro que esa información o esa característica va a ser un punto para que se lleve a cabo el tema de la denegación. Podemos ver también que los techos deben ser lisos y fáciles de limpiar, ¿no? Aquí podemos ver que el local cumple las condiciones apropiadas, pero también va a haber otro tipo de techos. Por ejemplo, aquí, eh, se les considera como techos laminados, ¿ya? Que es un tema estético, quizás para otro tipo de rubro, ¿no? No sea tan exigente, ¿no? La situación, pero igual para una botica, una farmacia, este tipo de techo va a generar que el polvo o la suciedad o en todo caso, pues, ¿no? La falta de mantenimiento no permita, pues, ¿no? Tener inclusive, pues, ¿no? Una buena estética, y eso también afecta mucho el tema de la iluminación. Otro de los puntos que se valida, por ejemplo, es el tema de higiene y estética. Si yo veo que el techo de mi establecimiento, por más que lo he pintado una, dos veces, incluso hay hasta el término de empastado, si veo que tras el empaste no ha quedado estéticamente bien, entonces yo decido mejor ver la opción de colocar el tema de baldosas, o también llamado como el cielo raso. Y esto se aplica mucho, por ejemplo, en cadenas, ¿no? Si ven algo bien práctico, es antes de evitar el pintado, prefiero mil veces colocar un tema de las baldosas, que quizás pueda ser un poco más económico, más accesible también, ¿no? Para el establecimiento. Acá podemos ver también eh, que los establecimientos farmacéuticos deben tener o contar con material de limpieza, ¿no? Y ojo, estos se deben encontrar o estar dentro del servicio higiénico. Ha habido casos que hemos encontrado, por ejemplo, lejía, escobas, fuera del servicio higiénico, en lugares inclusive, pues, ¿no? De atención. Entonces, esto puede ser un poco contradictorio si en un inicio se presentan de esta forma, ¿cómo será a 6 meses o a un año? Otro de los puntos también que he estado haciendo mención es el tema de las áreas, ¿no? En las áreas se debe exhibir, ojo, el horario del establecimiento, se debe exhibir el horario del director técnico, se debe exhibir la copia del título del químico farmacéutico, ojo, ya no se exige tanto el tema de placas. ¿Por qué motivo? Porque las placas, si bien es cierto, se pueden mandar a hacer, pero no te dan ninguna credibilidad. Lo que exige la norma, la 014-2011, es la copia del título del químico farmacéutico, ya sea del director técnico o ya sea de los propiamente químicos farmacéuticos asistentes, ¿no? El área de almacenamiento debe tener su rótulo correspondiente, debe tener toda la información apropiada para que pueda cumplir con las condiciones mínimas. El área administrativa, donde se va a colocar las gavetas, los files, los folders, toda la documentación que amerite. También hablamos nosotros del área de recepción. Como les mencionaba hace un instante, en el área de recepción no necesariamente tiene que estar en la parte externa, puede estar en la parte interna, pero debe tener unas condiciones, una mesa, una parihuela, donde se pueda colocar los productos sin problema alguno. Y esto me va a generar que yo pueda hacer la trazabilidad del pedido que he hecho con el producto o con el pedido que ha llegado. Entonces, esto me va a facilitar a que los productos que yo he solicitado sean, pues, no, de buena calidad, o incluso pueden haber llegado productos defectuosos. Entonces, ustedes, bajo el criterio del químico farmacéutico, tienen la facultad para poder llevar a cabo la devolución correspondiente, ¿no? El croquis también se solicita, se pide que sea una copia eh, colocada, pues, ¿no? En esta área de recepción, donde se valide
cuál es el metraje correspondiente también. Luego hablamos del área de bajos rechazados, que es un área donde nosotros vamos a colocar los productos vencidos, ¿no? Los productos que están para canje. Inclusive también se aplica un criterio de que en esta área se puede colocar los productos próximos a vencer, ¿no? Para tener un poco más de orden. Ahora, los productos vencidos sí ya deben de estar escritos en el libro de ocurrencia. Y el libro de ocurrencia es un libro que debe ser utilizado y llenado netamente por el químico farmacéutico. Ahora, asociado a ello, si yo voy a realizar un canje, estipular también la información para qué fecha se ha programado el canje respectivo. Luego hablamos de los servicios higiénicos, ¿no? Que deben tener, bueno, su correcta limpieza, debe tener, bueno, los servicios básicos de agua, luz, inclusive de desagüe. Ha habido lugares en los cuales se puede llevar a cabo o se puede dar el caso, quizás que no hay servicio básico de agua, tendrán que implementar un tanque, quizás no hay servicio de desagüe, tendrían que implementar una salida. Entonces, hay opciones, pero esto va a depender mucho también de la experiencia, ya sea de su químico farmacéutico o la persona que le esté llevando a cabo el tema del asesoramiento. Luego hablamos de las señalizaciones, que son otro de los puntos importantes. Salida, la luz de emergencia, la zona segura, en el caso, bueno, de que se manejen también, por ejemplo, de no consumir alimentos. Entonces, todas esas señalizaciones o esos stickers son fundamentales, ¿no? Hablemos otro de los puntos donde muchos de los establecimientos cometen errores. Por ejemplo, el tema de los cableados, ¿ya? Así sea cable de fluido eléctrico, sea cable propiamente, pues, ¿no? De computadora, sea cable de internet, necesariamente todos deben tener sus canaletas respectivas. No debe haber cables expuestos. Si estos casos se dan, es otro punto para llevar a cabo la denegación del expediente. Entonces hay que tomar mucho en cuenta que estos cables deben estar todos en canaleta. Si en las canaletas por A o B no se pudiese llevar a cabo el orden, pueden ponerlo en tubos corrugados, ya que son unos tubos especiales para quizás en cables gruesos y con unas perillas o sujetadores, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, ya estos son locales donde se les ha hecho una inspección, ya locales autorizados. Para ser más específicos, son dos cadenas. Bueno, una de las dos cadenas, ya que a la actualidad es uno solo, nomás un solo dueño, pero en su momento se dieron visitas a dos locales muy conocidos, ¿no? Donde tenían este tipo de presentación. Esto tranquilamente puede generar un cortocircuito, sobrecalentamiento, por más que tenga un pozo tierra, y a veces los accidentes pueden generar conflictos sumamente groseros. Y esto hay que tomar en cuenta que puede generar, bueno, daños no solamente materiales, sino también daños físicos. También hablamos, por ejemplo, del famoso extintor. Para nosotros, el extintor no tiene que tener un tamaño ni un peso promedio. Eso va a depender mucho de la economía o también la capacidad del local que se va a implementar. Estos a su vez tienen que tener un certificado, ¿no? Tanto, bueno, del extintor, de la capacitación, también debe haber un certificado de fumigación, ¿no? Que se debe llevar a cabo. Entonces, estos documentos, todo documento que se va a tramitar con estas entidades, necesariamente va a tener que tener el dato del establecimiento, ¿ya? Eso es algo muy fundamental, que todo documento que se va a llevar a cabo, la presentación, tiene que tener dato del establecimiento. Luego hablamos de los equipos. Esto va a depender también de la complejidad del establecimiento. Si yo puedo implementar aire acondicionado y estoy en mi posibilidad económica, no habría ningún problema. Si yo quiero implementar ventiladores, 2, 3, 4, pero lo que se debe buscar que la temperatura no exceda, ojo, no exceda los 30 grados centígrados. Los productos, las condiciones de almacenaje en promedio son de 25, no mayor de 30, ¿correcto? Entonces la temperatura debe estar oscilando dentro de ese rango. Pero también hay que tener en cuenta que si el ventilador no favorece o no ayuda, tendrían que incorporar aire acondicionado.
Luego también hablamos de los termohigrómetros. Los termohigrómetros son equipos facultados para controlar dos aspectos, la temperatura y también la humedad relativa o el porcentaje de humedad. Entonces, ¿esto qué me va a ayudar? Que la temperatura sea un rango promedio, 25, no mayor de 30, y propiamente el porcentaje de humedad está relacionado, pues, ¿no?, en temporadas de invierno, porque a mayor cantidad de humedad, esto puede generar que los productos que vienen en polvo, ¿ya?, se apelmacen y puedan alterar su estabilidad. Entonces, ya sea por la temperatura en verano o la temperatura en invierno, los termohigrómetros necesariamente son un buen equipo de medición o indicador. Ahora, estos equipos tienen que estar también calibrados, tienen que entregarle un documento por una entidad. A la actualidad existen muchas empresas que pueden llevar a cabo el tema de la calibración, y esos equipos netamente también, al entregarle el certificado tiene que salir con los datos del establecimiento. El registro de control de temperatura es parte de la documentación. Normalmente no debe estar lleno el día de la inspección, de la autorización sanitaria, no como el registro. Ahora, para nosotros es importante que la temperatura no pase los 30, pero hay que tener en cuenta también que hay diferentes productos, por ejemplo, en el mercado farmacéutico, el Avebroncol, el Bactrim en suspensiones, que su temperatura dice de 15 a 25. No te dice ya no mayor de 30, sino conservar la temperatura entre 15 y 25, ¿correcto? El porcentaje de humedad que debe estar dentro de los rangos estipulados. Acá la pregunta, a ver, si yo coloco una botica, por decir, en el interior del país, en la selva tiene dos tipos de clima, ¿no? Puede estar haciendo calor y a la media hora puede estar lloviendo. Entonces hay que tener criterio de que la temperatura, así sea en el interior del país, tiene que mantenerse dentro de los rangos, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo mi botica en Ticlio? Por decir que donde la temperatura va a ser menor, el porcentaje de humedad va a ser mayor. Entonces aquí yo tendría que incorporar equipos como por ejemplo los famosos deshumedecedores, que esto me va a facilitar que la estabilidad de los productos sea, pues, ¿no?, de una forma apropiada. El organigrama, donde se va a detallar los datos de la propietaria o el propietario, si es natural. En el caso de persona jurídica, iría aquí el término del representante legal, los datos del director técnico. En caso que el establecimiento cuente con químico farmacéutico asistente, también lo colocan, y los técnicos en farmacia. Ahora, habíamos hablado también que el horario del establecimiento y el horario del director técnico debe estar exhibido. Y esto es un punto importante porque si su local llegase a pasar la autorización y la visita de la autoridad competente se puede dar, qué sé yo, a los 4 meses, a los 6 meses, 8 meses, dependiendo. Y hay estas condiciones que se tienen que cumplir de forma constante. Antes quizás se omitían muchas cosas, pero ahora con los nuevos cambios que nos trae la 014, establecen claramente que el horario del establecimiento tiene que exhibirse de una forma obligatoria. Y también el horario del director técnico. Los logos de prohibido comer, fumar o beber están establecidos. Se ha dado el caso de que hay establecimientos, por ejemplo, de que se les prohíbe rotundamente consumir cualquier tipo de alimento. Si es que no va a haber una buena higiene, esto puede generar un tema, pues, ¿no?, de que los roedores, los insectos, ¿no?, o cucarachas, qué sé yo, puedan generar, pues, ¿no?, un tema de contaminación a los productos. Entonces, hay que tener un poco de criterio profesional, sabiendo que estos productos van a ser dispensados o expendidos al público, y estos, si la caja está contaminada, podría generar, pues, ¿no?, también una contaminación, no solamente del envase mediato, sino también del envase inmediato, ¿no?, o el envase primario o el envase secundario, y eso puede ser perjudicial para la salud pública. También hablamos de la elaboración de los documentos, del POES. ¿Qué significa POES? Los procedimientos estándar, o procedimientos operativos estándar que nos trae como consecuencia que estos deben ser llenados constantemente. Registro de mercadería, por ejemplo, los proveedores, el control de temperatura,
cada qué tiempo se está llevando la fumigación. Entonces, toda esta documentación nos va a permitir validar que el establecimiento está cumpliendo las condiciones al pie de la letra. ¿Qué día se va a realizar la limpieza? ¿No? Ahora con el tema del COVID también se pide, pues no, cada qué tiempo se va a llevar a cabo un control del personal, cada qué tiempo lo van a monitorear. Entonces, todos esos aspectos van a estar detallados en el procedimiento operativo estándar. Vayamos ya a la parte documentaria. Cuando nosotros hablamos del POES, si bien es cierto, no hay un margen promedio para el manejo de los POES, se habla de unos 18 POES, dentro de los cuales hablamos capacitación al personal de la botica, recepción de ingresos de productos farmacéuticos, almacenamiento de productos, dispensación de productos, expendio de productos, evaluación de una receta médica, manejo de evoluciones, retiro de los medicamentos y así sucesivamente. Entonces, como mínimo son 18. Y eso trae como consecuencia de que todo lo que está detallado en este procedimiento operativo tiene que cumplirse. Ahora ustedes dirán, pero si ya estoy autorizado, ¿para qué más voy a llenar la documentación? Tengan en cuenta que si su local ya está autorizado, la autoridad competente les puede visitar a los 3, 4, 6 al año. Hay visitas que se pueden dilatar por la poca, por el poco capacidad laboral de los profesionales, porque no muchos, en todas las DIRIs hay el presupuesto para contratar gran cantidad de farmacéuticos. Entonces, acorde a la complejidad del personal, también va acorde a la complejidad de los distritos que forman parte de la jurisdicción. Entonces hay que tomar mucho en cuenta que en cualquier momento te pueden visitar la autoridad y si no tienes la documentación debidamente llenada, eso se va a traslucir en sanciones económicas. Bueno, también pedimos, por ejemplo, en la autorización sanitaria, en la inspección, el libro de reclamaciones, contar con primeros auxilios, con los manuales que son 3, manual de BPA, buenas prácticas de almacenamiento, manual de BPD, buenas prácticas de dispensación, manual de BPF, que son las buenas prácticas de farmacovigilancia, emergencias toxicológicas, primeros auxilios, que son documentaciones valideras, ¿no? Los certificados de calibración de los termigrómetros, como les mencioné hace un instante, deben tener los datos del establecimiento, ¿no? Contar con el registro de algunos faltantes, esto ya vienen a ser parte del POES, el control de limpieza, puede ser diario, semanal, mensual. Hablamos también de contar con un archivador de alertas, de DIGEMIT. Ahora, ¿cuál es la importancia de las alertas? Las alertas son informaciones que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas emite en su portal para que las boticas o farmacias sepan qué productos están siendo descontinuados. Pero ojo, cuando yo hablo de productos que están siendo descontinuados, estoy hablando del registro sanitario, ¿ya? Entonces, o el número de lote, dependiendo qué tipo de alerta está emitiendo, ¿no? Han habido productos que han salido al mercado nacional, por ejemplo, en su momento de la familia de los Coxip, hubo un momento que se retiró del mercado en el 2008, 2009, o sea, en el 2007 salió el Ronfecoxib, ¿ya? En el 2009, este producto Ronfecoxib fue retirado del mercado por generar problemas cerebrovasculares. Entonces, se retiró el producto en general, el registro sanitario. Pero quizás ahora se ha puesto de moda mucho que se ha retirado el lote de producción de unas toallitas de Haggis, pero un lote. O sea, lote, no estoy hablando de que se retiró el registro sanitario o el producto, no, sino un lote de producción. Entonces, las alertas me permiten, si yo tengo mi establecimiento, mi botica o mi farmacia, es que cuando yo voy a comprar un producto, me fijo en el número de lote, o cuando voy a hacer la trazabilidad de mi producto que he solicitado mediante un pedido, veo y constato si verdaderamente ese lote está bien o está observado por DGMI. Si está observado, lo devuelvo propiamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No es porque pedí un producto y el producto lo voy a ingresar, no. Tengo que revisar las alertas y si hay una coincidencia el lote o el registro sanitario que ya ha sido denegado, entonces propiamente tendría que devolver el producto. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Contar con el formato de recepción de mercadería y con el formato de dispensación
dependiendo, pues, ¿no?, qué tipo de medicamento sea. También tomamos en cuenta, así como existe un POES, procedimiento operativo estándar, también nosotros hablamos del manual de operaciones y funciones. El manual, también conocido como MOF, está acorde a las funciones, ya sea del propietario, ya sea del director técnico o asistente, en el caso que se dé, y del técnico en farmacia. Entonces, cada uno con sus competencias. Contar con los formatos, evaluación de receta, manejo de devoluciones, retiro de los medicamentos vencidos, deteriorados para su destrucción respectiva, control de inventario, ¿no? Formatos que son básicos, esenciales dentro de una documentación del POES. Acá hay un punto importante. En el tema de los carnés de sanidad, se toma en cuenta que para nosotros es muy importante tomar como criterio básico que hay diferentes municipalidades que no están trabajando al 100%. Entonces, en muchos de los casos, el carnet de sanidad, hay entidades o hay DIRIs que no lo están solicitando. Pero hay otras que quizás no solicitan el carnet de sanidad, pero sí piden un certificado médico que goza de buena salud. Más aún por el tema de la pandemia actual, ¿no? Luego hablamos de los libros oficiales, ¿no? El libro de ocurrencia. Ahora, dentro de los libros oficiales, yo también tengo que ver si voy a manejar productos de listado o de productos de lo que se encuentran clasificados en el Decreto Supremo 023/2001, donde habla, pues, ¿no?, de los productos, por ejemplo, psicotrópicos, ¿ya? Los que no están sujetos a balance trimestral. Pero también, si yo deseo, aunque es un trámite más engorroso, ¿no?, puedo manejar productos narcóticos, los que están sujetos a balance trimestral. Entonces, eso va a depender mucho de la consecuencia o el manejo, pues, ¿no?, de qué tipo de productos. O si bien es cierto, decido no manejar productos sujetos a balance trimestral, solamente manejaré productos psicotrópicos, ¿ya? Porque también se ha establecido eh, el manejo de los 34 genéricos obligatorios, y dentro de ellos habla también de 4 fármacos considerados en este grupo. Entonces, dentro de los libros oficiales hablamos el libro de ocurrencia y el libro para productos, en este caso, ¿no?, controlados. Entonces, hay que tener el criterio también de que ese trámite es un trámite ya posterior a la autorización, ¿correcto? No puedo tramitar el libro de productos controlados si es que todavía no paso la autorización sanitaria de funcionamiento. Otro de los aspectos, el título del químico farmacéutico, una copia, no necesariamente tiene que ser a color, puede ser blanco y negro, dependiendo, ¿no? Y ahí uno valida si la información es acorde o no. Si yo voy a manejar productos refrigerados, y este es un punto importante, sí se solicita que en el momento de la inspección yo tenga un listado en la parte externa de los productos que voy a manejar. Olvídense, quizás con esta imagen he querido, pues, no, darle una idea a posterior, a futuro. Pero cuando yo voy a manejar productos refrigerados, yo tengo que tener el día de la inspección una hoja pegada en la parte exterior y qué productos voy a manejar. Y ahí el inspector le hará unas preguntas al director técnico para ver cómo son las condiciones apropiadas, cómo lo va a almacenar. Las condiciones apropiadas, ¿cómo son? Primero, que no debe existir productos en la puerta, ¿correcto? Ojo, y vuelvo a repetir, esta imagen no refleja, tampoco hace mención que el día de la inspección ya tienen que existir productos, no. El día de la inspección de la autorización sanitaria, ¿se puede contar la refrigeradora? Sí. ¿Se puede contar con la relación de productos? Sí. Y productos en físico, no. Debe estar totalmente vacía. Y las preguntas que le van a formular es lo siguiente. ¿Cómo lo va a almacenar? En la puerta no se puede almacenar. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros hablamos que se hace la apertura de la refrigeradora al abrir, la temperatura asciende rápidamente, entonces no se mantiene. Entonces ese choque o ese cambio de temperatura puede alterar la estabilidad del producto. Los productos que se van a considerar dentro del listado y que se van a almacenar no deben estar juntos unos a otros, se deben estar clasificados por productos, por línea, la cual permita un fácil acceso, ¿no?, de la temperatura, y que esto no genere, pues, no, un incremento anormal. Ahora,
Se recomienda también colocarlos quizás en algunas cajas de cartón, dependiendo qué condiciones o eso va a depender mucho, bueno, las características del producto. Puede ser producto refrigerado, pero algunos quizás necesitan 5 grados, otros 8 grados, otros 10 grados, dependiendo, ¿no? Entonces son temperaturas que, acorde a la relación, el inspector le formulará las preguntas al director técnico o químico farmacéutico asistente. Después de haber pasado la inspección, ¿no? Pasado normalmente 10 días a 15 días en promedio, eh, el administrado, el dueño del establecimiento, el director técnico, puede solicitar ir a recoger dos documentos. La resolución administrativa que autoriza al local, que es como la partida de nacimiento del establecimiento, y otro documento, que este documento es muy importante, el certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica. El certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica para boticas y farmacias solamente se establece válido por 6 meses. La norma dice bien claro, 45 días antes del vencimiento de este certificado, ojo, del certificado, el administrado tiene ya la facultad para poder llevar a cabo un trámite para recertificar. Y la recertificación o el trámite o la inspección es mucho más compleja de lo que es pasar una autorización sanitaria de funcionamiento. Es por ello que cuando nosotros hablamos de la recertificación, muchos locales no lo quieren o no se presentan. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo quiero pasar una recertificación, que propiamente ya no va a ser, si es que la paso por 6 meses, sino va a ser por 3 años. Pero ¿por qué muchos no se presentan? Porque cuando hablamos de una recertificación, estamos considerando que se va a validar las buenas prácticas de dispensación. Entonces, si su establecimiento, usted tiene su botica propiamente y sabe que su químico farmacéutico va a trabajar perennemente, entonces puede darse el caso que la autoridad pueda venir de una forma inopinada, ¿correcto? Y puede llevar a cabo la inspección. ¿Y la inspección cómo la realiza? Con una compra simulada. Y esta compra simulada puede pedir, por ejemplo, amoxicilina, puede pedir pastillas del día siguiente, puede pedir sildenafil, lo que son productos bajo receta médica, ¿correcto? Ahora, si usted propiamente cumple las buenas prácticas de dispensación y solicita la receta, no hay ningún problema. Pero si no solicita la receta y lleva a cabo el tema de la venta, desde ahí su recertificación se deniega. Por eso es que muchos establecimientos farmacéuticos no se presentan a la recertificación. Que, ojo, de por sí la recertificación va a ser un tema obligatorio a partir, se considera terminando el tema de la pandemia. Ahora, ¿qué tiempo nos tomará este problema de salud pública? Me imagino que todo este año. Entonces, si yo me presento a una recertificación y quiero tener mi certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica por 3 años, tengo que tener claro de que debo cumplir diferentes requisitos. Y todo lo que mi POES, los formatos, los documentos que yo tengo que llenar, tengo que ser consciente de que deben estar llenados correctamente. ¿Por qué motivo? Como les había mencionado, se valida la buena práctica de dispensación, ¿ya? Se valida las buenas prácticas de almacenamiento. Por ejemplo, cometo el error de tener cables expuestos, mis paredes se desprendieron por la humedad, eh, qué sé yo, el tema de mis productos no están correctamente con sus facturas. Entonces, todo eso suma para el incumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento. Y las buenas prácticas de farmacovigilancia se lleva a cabo la trazabilidad. ¿La trazabilidad de qué? Por ejemplo, yo puedo comprar una caja de antibiótico amoxicilina, ¿correcto? La caja me viene por 100. Entonces, el farmacéutico, el inspector puede agarrar y decir, a ver, por favor, coge un producto al azar, muéstrame la factura, cuenta el interior de la caja, hay solamente 70 unidades, ¿no? Quiere decir que se han vendido 30 unidades. Entonces el inspector le va a decir, muéstrame su factura de este producto, muéstreme las recetas, donde validen o donde se consideren las salidas de esas 30 unidades y propiamente, pues no, muéstrame los formatos
que deben estar debidamente llenados del POES, del procedimiento operativo estándar. Como son productos que se cogen al azar, entonces no se sabe qué productos pueden considerar. Entonces, por esos tres criterios, el incumplimiento de las buenas prácticas de dispensación, el incumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, el incumplimiento de las buenas prácticas de farmacovigilancia, pueden ser factor determinante para que ese certificado, renovación de buenas prácticas de oficina farmacéutica, no se lleve a cabo. Y esto no queda ahí. Puede, ojo, la autoridad competente te puede sancionar. Ustedes se preguntarán y dirán, ¿no? A ver, yo me estoy presentando a una recertificación. Estoy pagando mi monto económico. Y encima de ello, si yo no cumplo las condiciones, ¿me pueden sancionar? Sí, te pueden sancionar, porque tú estás solicitando una inspección donde quieres validar que estás trabajando correctamente. Si no trabajas correctamente, entonces la autoridad dice, ya, acorde a las observaciones, te sanciono por la falta que estés cometiendo. Entonces, se podría considerar bajo un término como un arma de doble filo. Por eso es muy importante que los establecimientos, ojo, que están autorizados con su resolución y su certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica, trabajen de una forma regular y adecuada desde el primer día. Entonces, no esperen tener cerca el vencimiento de su certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica para comenzar a llenar los formatos correspondientes. Eso se tiene que trabajar día a día, se tiene que volver como algo cotidiano, ¿no? En su quehacer en el establecimiento. No todo necesariamente va a ser venta, también tiene que realizar parte administrativa, ¿no? Finalmente, nosotros hablamos una vez que te entregan la resolución de autorización sanitaria, una vez que te entregan tu certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica, te vas con la resolución de autorización sanitaria a la municipalidad que corresponde para llevar a cabo el trámite en la municipalidad correspondiente, ¿no? Tu trámite o tu certificado de autorización de licencia de funcionamiento municipal, ¿no? Ahora, como les había mencionado, ¿en qué consiste una inspección de recertificación? Bueno, habíamos hablado de los tres aspectos, ¿no? Donde se va a validar la venta, dispensación, se va a validar el almacenamiento, las condiciones, ¿no? Las buenas prácticas de almacenamiento y la trazabilidad de los productos con las buenas prácticas de farmacovigilancia. Entonces, estos aspectos, normalmente, bueno, si no lo tienen bien claro, pueden ser aspectos a tomar en cuenta para un tema sancionativo, ¿no? Bien, no sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, doctor Magallanes. ¿Alguna duda que tengan? Disculpen. ¿Algún aspecto que no haya quedado quizás claro? Eh, ¿Alguna consulta, experiencia que han tenido? No sea vivo. Señores participantes, si no hay preguntas, ya estamos sobre el tiempo. Bueno, doctor, parece que todo está excelente, no hay preguntas. Agradecemos su participación, agradecemos la participación de los presentes y los esperamos en una nueva oportunidad, en un nuevo evento científico. Gracias a todos. Gracias, hasta luego, cuídense.